Sí, señor, tenemos al árbitro Alberto Tejada, árbitro internacional que estuvo en el Mundial de Estados Unidos y en el Mundial de Francia. Muy buenas tardes, profesor Alberto Tejada. Hola, mi querido Wilmer, un abrazo muy especial de aquí desde Lima, Perú, Está en a Lima. tu disposición. ¿Qué horas tiene allá en Lima, profesor? La misma hora, viejo. Acá son las 12:52 del día, creo que tenemos la misma hora, ¿no? Sí, siempre, señor. Siempre ha sido la misma hora en Perú, no sé si la han cambiado. No, pero siempre Sí, históricamente la misma hora. estamos en el mismo meridiano. Sí, correcto. A ver, profe, usted es, además de ser árbitro, es médico y también está en la parte política del Perú. Háblenos un poco de esas dos profesiones. Bueno, en realidad soy médico en ejercicio. Bueno, estoy ahora por tercera vez como alcalde de San Borja, que es una localidad que está en el centro de Lima, ¿no? Acá está el área cultural de nuestro país. Y bueno, también he tenido la posibilidad de ser ministro de Salud Pública y obviamente he estado también en otros cargos que tienen que ver con el deporte, porque esta relación con el deporte nunca se termina en aquel que pasó por estos avatares, ¿no? Así que siempre estamos muy activos y hoy, al margen de nuestro pasado en el arbitraje, estamos actuando también en la parte política, creo que con mucho entusiasmo y con el deseo de ver cómo podemos aportar alguna experiencia vivida, ¿no? Alcalde de San Borja queda cerca a Lima. Está en el centro de Lima, acá está el Museo de la Nación, la Biblioteca Nacional, el Centro de Convenciones, el Centro de Convenciones de Lima está aquí dentro de San Borja, estoy en la jurisdicción central de Lima, sí. Ah, es como una alcaldía interna entonces. Es una alcaldía interna de Lima metropolitana, sí. Nosotros acá tenemos 10 millones de habitantes, San Borja tiene 130.000 personas. Es como hacen en Bogotá, que tienen alcaldías menores. Exactamente, muy bien. Profesor, exactamente. Sus inicios como árbitro pues tienen que ver mucho con su padre, que fue árbitro internacional. Hablemos un poco de esos inicios como árbitro. Mi papá fue un árbitro internacional, el primero que tuvo el Perú, hace muchísimos años. Él fue fundador de la Organización de Árbitros acá en Lima y tuve el privilegio de ver su trabajo a través de los años. Él en realidad quizá ha sido mucho más importante que yo en el arbitraje peruano, porque fue docente, fue formador de árbitros, y bueno, yo fui uno de sus alumnos y tuve simplemente el legado de haber estado presente en muchos torneos y en las Copas del Mundo, que yo creo que él se mereció más que yo, a lo mejor, el estar presente en ello, ¿no? Pero él tuvo que partir ya de este mundo hace un par de años, justo hace 2 días, ha sido 2 años ya que él falleció, pero ya falleció bastante mayor, de 94 años, y con una vida muy fructífera en nuestro país, ¿no? Usted estuvo en muchos partidos de Copa Libertadores. ¿Recuerda alguno en especial? Bueno, muchos, ¿no? En realidad en esa época había Supercopa, había Copa Libertadores, no había Sudamericana, no habían torneos muy parecidos, pero en la Libertadores sobre todo yo en Colombia dirigía mucho, ¿no? Porque me acuerdo que una vez hicimos un América de Cali con Nacional en Miami, ¿no? Una vez nunca me olvidé porque el tema era tan difícil jugar a veces en Colombia que hicimos uno de estos clásicos fuera, y por Copa Libertadores casualmente en Miami, pero me tocaba mucho en Atanasio Girardot, iba con mucha frecuencia a Medellín y a Cali, que eran épocas en las cuales había gran apogeo de estos dos clubes en la urbe de Libertadores y en la urbe sudamericana, ¿no? Usted estuvo en el Mundial de Estados Unidos 1994, hablemos de esa experiencia en ese Mundial. Ahí estuvimos, sí, con JJ Torres, que era un árbitro de Colombia, muy importante, que hace muy poco ha tenido justo un reconocimiento de la Conmebol, muy merecido. Y sí, estuvimos con 5 árbitros sudamericanos en este campeonato mundial, en donde casualmente fue el campeonato de la novedad porque se cambiaron las camisetas. Hasta esa época eran los hombres de negro y se pusieron en valor los primeros colores, ¿no? 3 colores, el fucsia, el amarillo y el negro como plateado, perdón, como una novedad, que salíamos de colores, y comenzó también la etapa en la cual recién ya se comenzaban a desplegar algunas iniciativas de diferencia con respecto a, en esa época todavía los árbitros íbamos de países distintos, ¿no? Ya en este mundial comenzaron a hacerse los grupos de un solo país que se fueron consolidando ya con los años, ¿no? Hoy día ya van grupos de equipos trabajando, pero
pero hasta esa época éramos de países distintos, ¿no? Los asistentes eran de países distintos que los árbitros. Hoy ya creo el concepto más de equipo ha prosperado, pero el Mundial de Estados Unidos marcó eso, ¿no? Marcó esa época de salir de ser los hombres de negro a ser los hombres de colores también, ¿no? Sí, recordémosle a los oyentes que antes de ese mundial los árbitros se vestían totalmente de negro. A raíz de ese mundial ya comenzaron los colores y en los diferentes estadios del mundo y la parte de las canchas de barrio ya comenzaron a salir los árbitros con colores en los uniformes. En ese mundial de Estados Unidos, ¿cuántos partidos estuvo como central? En 2 partidos, estuve en Orlando y en Los Ángeles, en Pasadena. Hicimos un partido con Suecia y Camerún y otro con Holanda y Holanda con Marruecos jugó y tuvimos esos 2 partidos uno en Orlando y, como digo, uno en Pasadena, ¿no? Después de Estados Unidos, es nombrado nuevamente para el Mundial de Francia 1998. Ir a 2 mundiales seguidos tiene que ser un muy buen árbitro. ¿Cómo le fue en Francia? Bien, bueno, ese fue un campeonato distinto. En Estados Unidos había un lleno total, pero no se sentía pues ese rugir de lo que hay en un mundial en Sudamérica o en Europa, ¿no? En Europa los mundiales se viven con otra intensidad, dada la cercanía, pues los metros y toda la ciudad está muy sumergida en ese torneo. En Estados Unidos me acuerdo que era una novedad, por ejemplo, un asesinato de un artista, de una chica, J.O. Simpson se llamaba, creo, el personaje, y casi todos los incidentes de la tele estaban pasando esa información y el mundial iba paralelamente con estadios llenos, pero las calles no hablaban del mundial. En Francia creo que fue un mundial muy cercano, donde había gran participación. Ya la parte de tecnología comenzó a tallar también en el tema de los árbitros, y por primera vez habían banderines que tenían señales por lo menos de vibración, y ya comenzamos esa etapa que hoy día ha derivado en el VAR, ¿no? Que es obviamente una cosa que antes no se podía admitir, ¿no? O sea, que las tecnologías ayudaran al árbitro. En esa época, recién aunque sea, había el vibrador del costado, pero ya estábamos en esa tendencia, ¿no? También estuvo en Copa América. ¿Cuántas Copas América asistió, profesor Alberto Tejada? Anduve en 3 y en 2 muy activas, en el 93 y en el 95. Como árbitro, estuvimos en Ecuador y estuvimos en Uruguay. Pero 95. También estuvo en un partido en la Japón League. Háblenos, por favor, de la experiencia de ir a Japón. Sí, yo estuve contratado en la liga japonesa, en la J-League. Hicimos la parte del torneo clausura, porque eran 2 torneos, el apertura y el clausura. Y toda la parte de clausura estuvimos contratados por la liga japonesa, donde tuve la posibilidad de dirigir esta importante liga cuando recién la liga japonesa estaba importando jugadores y algunos árbitros de algunos países que dirigían su torneo completo en el ánimo de que ellos vayan empoderando a sus árbitros y a sus profesionales de mayor intercambio, una liga que creció siendo ejemplar, ¿no? Porque sus participantes son instituciones que tienen pues sponsoriaje, que tienen detrás a una compañía, que tienen fans. Y obviamente en esa época importantes jugadores del mundo, ¿no? Medina Bello, Ramón Díaz, que es su actual entrenador, eran jugadores de ese momento, de los argentinos que había. Me acuerdo que había otro, Leonardo Amarilla, que jugaba de Brasil en Zico, estaba en su época también allá jugando en Japón. Había una serie de Esquilache, Rummenigge, que también terminaron su carrera en ese lugar, ¿no? Óigame, señor Alberto Tejada, buenas tardes, ¿cómo le va? Un honor tenerlo acá en la ciudad de Cali, en Colombia, con nuestro amigo Wilmer Barahona. ¿Usted fue el último árbitro peruano que dirigió un mundial de fútbol? Sí, de una u otra manera que he dirigido un partido, sí, porque después estuvo Carrillo en Brasil, pero estuvo como suplente, o sea, estuvo como accesitario, ¿no? Pero no tuvo la oportunidad de dirigir. Y como árbitro, sí, yo podría haber sido el último árbitro que ha estado dirigiendo en una Copa del Mundo como Perú, es verdad. Ya, bueno, aquí me queda una pregunta. Así como la selección peruana de fútbol mayores se demoró tantos años en volver a un mundial, ¿qué pasa entonces con el arbitraje peruano? Que
después de Estados Unidos 94 no vuelve a tener una representación. No, Francia 98. Francia 98. Francia 98. 98. Por eso estamos hablando de 22 años. Muchos años. 22 años. Entonces, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué ya 2 décadas y no aparece un árbitro peruano en un mundial? Sí, esa es una muy buena pregunta y yo creo que es una tarea pendiente de nosotros como peruanos porque creo que la profesionalización del arbitraje demanda de recursos humanos calificados y una entrega que hoy día es a tiempo completo. Yo creo que el panorama del arbitraje se ha profesionalizado mucho, ha evolucionado yo creo que para bien y nuestros compatriotas tienen que entender de que eso ya es un camino irreversible, ¿no? Entonces, yo sí tengo la confianza que muy pronto tendremos representación, pero no se ha dado hasta ahora por muchas circunstancias, porque se han desarrollado árbitros de primera en muchos países, ¿no? En Colombia ha habido pues una época estupenda, y la hay hasta ahora, en Brasil, en Argentina. Entonces ahora como se está yendo por grupos de árbitros, porque ya no se está yendo, insisto, árbitro único, creo que eso también es un factor que tiene que consolidarse, porque ahora viaja un equipo, viaja un país como una delegación prácticamente, ¿no? Entonces necesitamos tener esas ganas de estar presentes en el máximo torneo del mundo. Y bueno, eso también es un llamado de atención a nuestra propia federación local, ¿no? Porque ellos también tienen que poner una inversión de por medio para desarrollar esta cacería de talentos que es importante para competir, porque acá realmente no hay un favoritismo, ¿no? La Conmebol tiene un abanico de posibilidades de escoger, o la FIFA en este caso para la Copa del Mundo, y escoge a la gente que hace carrera dentro de esta organización, y uno tiene que hacer la carrera con los partidos. Acá no hay designación a dedo, acá hay una cosa de meritocracia pura, ¿no? Hablando del nivel arbitral, ¿cuál es su estilo del buen árbitro? ¿Qué debe tener un buen árbitro para Alberto Tejada? Mira, esa es también una muy buena pregunta porque hemos pasado de un modelo a otro. Por ejemplo, te voy a hablar de Roldán, ¿no? Roldán es un árbitro excelente que él por ejemplo es un árbitro que ha pasado de la transición de ser un árbitro de una gran personalidad, y yo diría que de los mejores del continente, a aceptar al VAR, ¿no? Ya tan solo el adaptarse a la tecnología demanda de un nuevo modelo de árbitro, porque no es fácil tener estas dos visiones, ¿no? Una visión del video arbitraje y otra visión de adentro, donde el árbitro decide lo que está al frente, para bien o para mal, ¿no? Hoy se tiende a tener menos errores con la colaboración del video arbitraje, pero siempre hay un contexto emocional y de entrega que se da dentro del campo de juego que sigue siendo vigente. Entonces yo creo que el árbitro del futuro va a ser un árbitro que esencialmente es un atleta, una persona que tiene condiciones humanas muy importantes, porque no se olviden que la mitad de lo que un árbitro es en el campo depende de su vida privada, porque él es un hombre digno de confianza, o sea, él es una persona que no puede ser digno de ningún cuestionamiento, y para eso su vida privada es muy importante. Y a su vez, porque él no mete goles, él es una persona digna de crédito. Y a su vez, en ese atleta tiene que tener pues una visión táctica, una lectura de juego, una capacidad de intuir y persuadir muy importante, la sobriedad, y él hoy día dejarse ayudar, ¿no? En este contexto de tener no una visión 360, sino una visión 360 e inclusive de empatía social, porque esto viene a veces con un feedback externo, ¿no? O sea, cómo se ve de afuera. Yo creo que hoy día el árbitro va a depender más de habilidades blandas que de conocimientos, ¿no? De habilidades blandas a las cuales él se va a tener que adaptar para desarrollar esta actividad con excelencia. Usted nos hablaba ahora sobre el homenaje que le hizo la Conmebol a grandes árbitros suramericanos, entre ellos José Joaquín Torres, y usted, Alberto Tejada. ¿Cómo le fue en ese homenaje y cuál fue el sentimiento de ser invitado después de tantos años a un homenaje, a decirle gracias por su labor arbitral? Muy lindo, la verdad que yo creo que yo no tengo palabras para agradecer a la Conmebol por este detalle que no se había dado antes, y yo creo que era una cosa, no porque hubiéramos sido nosotros, porque yo creo que ahí otras personas también se merecen un homenaje, pero tan solo decirle a una actividad tan ingrata como el arbitraje, muchas gracias, fuiste en tu momento importante, llevar a JJ Torres, yo estuve con Filippi y Torres, y los tres que estuvimos en ese Campeonato Mundial del 94, tomándonos fotos como los del Mundial del 94,
son cosas que uno realmente agradece a la vida, la oportunidad de haber estado en esto y sobre todo también generar un legado donde no podemos ser tampoco gente descartable, ¿no? La historia se construye con personas y con personalidades y cada uno tiene su momento. Hoy día aplaudimos a los actuales, a un Pitán, a un Roldán, a la gente que está, pero eso no quiere decir que los de antes no tuvieron una presencia y una importancia. Juan Carlos Lustó era un árbitro de primera, hoy día hay otros argentinos también de primera, pero el hablar bien de Pitán no significa que tenemos que olvidar a Lustó, y qué bueno que su hijo le entrega un homenaje a Lustó, un árbitro pues de excelencia de la década del 90, ¿no? Entonces, yo creo que eso es un buen detalle, que si una institución no forma su historia, no crece, ¿no? Esa mística, ese valor al por qué tú te entregas en una función de confianza extrema, de honestidad y de compromiso, yo creo que no es solamente un factor económico, es un factor que está muy vinculado con esas habilidades blandas y esos valores humanos que hoy día se hacen con el reconocimiento, que en este caso se simboliza pues en un grupo de personalidades que ya no estamos en la actividad, ¿no? Oiga, con el saludo cordial, Jorge López Tulande le habla. Usted hablaba de Carrillo, que fue al Mundial como suplente y no actuó. Víctor Carrillo. Estoy mirando aquí en la planilla de este preolímpico a Henry Percy. ¿Tiene algo que ver con Percy Rojas, el jugador? ¿Y qué tal es este muchacho Percy? No es familiar que yo conozca de Percy Rojas, que de hecho se pasó, anda malito de salud. Y desde acá un saludo para él. Sé que está pasando por un momento sanitario complicado. Víctor Hugo es el árbitro de mayor experiencia de Perú en este momento, como lo dije hace un momento. Él estuvo en el grupo de Brasil en el último campeonato mundial, y yo creo que es un árbitro de toda la experiencia del mundo. Quizá ya en los últimos años de su carrera arbitral, yo espero que él más bien siga colaborando con el arbitraje para formar nuevos valores en nuestro país, que es un poco lo que hemos hablado hace un rato, ¿no? O sea, el Perú necesita nuevos talentos y nuevos árbitros que realmente tengan la capacidad de competir, porque para competir en las grandes ligas requieres también edad, ¿no? A veces la coyuntura te favorece. Yo me retiré, por ejemplo, a los 40, 41. Hoy día, en esa época, los árbitros se retiraban a mayores edades, ¿no? Pero hay que entrar joven. Si uno no entra mayor, la gran ventaja que tuvo Oscar Julián Ruiz o un Roldán es su juventud. Entraron con cualidades, condiciones, perfil y edad. Entonces todo eso le suma un montón, y entonces al final eso también se constituye en una carrera deportiva, ¿no? Profe, por último, usted dirigió varios partidos superclásicos peruanos, Alianza de Lima, Universitario. ¿Cuál recuerda en especial? Bueno, en realidad varios, sobre todo me acuerdo más los que fueron más polémicos y los que hemos tenido que suspender partidos y cosas de ese tipo, ¿no? Pero los hay muchos, o sea, a ver, yo también ya me he adherido un poco al tema mediático, ¿no? Por ahí pues hay una agresión de un jugador que se llama Núñez Acopriva, un paraguayo, un argentino que le pega a espaldas tuyas, y el partido termina siendo pues un problema, porque tú te das la vuelta a asistir al caído y de pronto hay un knockout de esos célebres hacia el jugador, ¿no? U otro en el cual un jugador famoso de mi país que se llama Roberto Martínez de la O me hace ir a la consulta de un penal que hipotéticamente había cobrado, y que cambié la decisión en un penal, tratando de hacerlo bien. Creo que él no lo hice bien porque fue peor el remedio que la enfermedad, ¿no? Entonces, cosas de ese tipo siempre estuvieron plagadas en la historia de los clásicos, que son muy polémicos, y uno se acuerda finalmente no de los buenos arbitrajes, sino a veces de los que tú tuviste alguna incidencia en el resultado, ¿no? Bueno, profesor Alberto Tejada, muchas gracias por estar en Deporte en Tapujos. Es un pequeño homenaje que le queríamos hacer, usted que fue un grande del arbitraje suramericano. Es usted muy amable, le agradezco infinitamente por este detalle, lo valoramos mucho, y qué bueno que estén apoyando el arbitraje, porque a veces ellos también requieren este aliento, este reconocimiento para hacer esa parte difícil de